Presidente, muy buenas noches a los colegas del Centro Democrático y a los muy poquitos que quedan de otros partidos, que son creo que 5 si uno los cuenta. Este debate del Centro Democrático, liderado por la senadora Nora Tovar, tiene una gran preocupación, y es el nexo que hay entre el consumo de drogas como marihuana y cocaína y la violencia y el delito. El 49.1% de las personas que cometieron delitos, según el informe de Naciones Unidas, lo hicieron bajo el efecto de alguna de las sustancias psicoactivas. De por sí ya eso es preocupante. Como preocupante es que el 27% de los que cometió delito lo hizo bajo el efecto de la marihuana y el 10.9% bajo el efecto de la cocaína. El ministro afirmó que me pareció preocupante que prácticamente en aquellos consumos como los de cigarrillo y el alcohol, que son consumos legales, insinuó que prácticamente es más fácil combatir el consumo, y por eso mostrar unas reducciones importantes, como el caso del cigarrillo. Porque como él es de la tendencia de que hay que dejar libre el consumo de marihuana, pues se busca precisamente ese objetivo. Y tengo que decir, ministro, que esto no solo es un problema de libre desarrollo de la personalidad y es un problema de posiciones ideológicas. Esto es un problema de salud pública, es un problema educativo, es un problema familiar, porque los estudios también muestran que aquellos jóvenes y niños y estudiantes universitarios que consumen marihuana y cocaína vienen normalmente de familias disfuncionales, y fuera de eso son jóvenes niños que también están enfrentando unos problemas de promiscuidad sexual. Fuera de eso son personas que vienen de condiciones, en su gran mayoría, socioeconómicas complicadas. Y si a eso lo ligamos, ministro, lo ligamos también con hechos que son preocupantes, como que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el gobierno nacional prometió en su estrategia quinta, prevención y atención del consumo, problemáticas de sustancias psicoactivas. Usted no dio respuesta. ¿Cómo están trabajando esas propuestas del gobierno? A ninguna de ellas dio respuesta, y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ¿qué seguimiento le está haciendo su ministerio a las empresas, a las instituciones prestadoras de salud, que en un 96% son las que más atienden este tipo de servicios, pero que no tienen ni la infraestructura ni las condiciones para ello? Usted no se refirió a ello, ministro. Entonces, ¿quién está atendiendo? Si es un problema de salud pública, ¿quién está atendiendo a estos enfermos? En segunda propuesta que trae el gobierno, que también me parece preocupante, y es supuestamente que va a equilibrar, así dice textualmente, va a equilibrar el presupuesto público, pero vemos que para deporte, que debe ser una fuente fundamental para que los niños puedan tener alternativa y desfogar un poco sus energías en vez de irse a las drogas, solo hay 9.000 millones de pesos del año 2016. Esa es una cifra irrisoria para infraestructura deportiva. En prevención y atención, en el presupuesto del Ministerio de Salud, 30.000 millones, bien decía el senador Correa que del 2015-26 sube a 30.000 en el 2016. Eso no da un brinco para las necesidades. En materia de atención familiar en la niñez y en la juventud, para toda la problemática hay solo 156.000 millones, pero no para la problemática de los consumidores de droga, sino toda la problemática de niñez, de familia y de adolescencia. Entonces, ¿dónde está la propuesta del gobierno, ministro, de equilibrar los presupuestos? El tercer aspecto que toca el gobierno en este tema dentro del plan de desarrollo, y que usted omitió, ministro, referirse a la misma,
tiene que ver con el ámbito del tratamiento a los consumidores problemáticos que llama el plan y que usted también llama. Mi pregunta es, ¿dónde está la orientación a los padres de familia? Porque lo que no lo hemos vivido, no sabemos lo que es convivir con una persona adicta a la droga. ¿Dónde está el acompañamiento a los padres de familia para que puedan acceder a los servicios? No para que le vayan a inyectar más droga para contrarrestar un poco la ansiedad que eso genera, sino para ayudarle en esa prevención, en ese tratamiento. Tampoco dice usted, ministro, absolutamente cuál es la estrategia de acompañamiento. ¿Cuál es la estrategia de acompañamiento a las familias, a los padres que tienen en sus hogares personas, jóvenes y niños afectadas por este flagelo? Igualmente, para terminar, me preocupa la parte regional. La mayor incidencia por departamento la tenemos en el Quindío y en Risaralda y en Medellín. Esas son las tres áreas de mayor incidencia del consumo. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno nacional con alcaldes y gobernadores para que los recursos que van destinados a este propósito efectivamente vayan a contrarrestar el aumento del consumo y atender el problema de salud pública? Yo sí tengo que decirle, ministro, que lamentablemente creo que usted no se preparó para el debate, que no le dio la respuesta a las inquietudes de la senadora Tovar y que fuera de eso, ministro, planteó básicamente aquí su posición ideológica de que hay que despenalizar y liberalizar el consumo de marihuana en el país, tema que a todas luces contradice en muchos los argumentos aquí planteados. Mil gracias, presidente.